Bien, entonces les dije que íbamos a hablar de la biosíntesis de acetilcolina y pues la próxima clase les hablo de la biosíntesis de la adrenalina. Entonces vamos a poner aquí biosíntesis y metabolismo de una vez de acetilcolina. Entonces, teniendo en cuenta que la acetilcolina es un neurotransmisor, ya sabemos que se sintetiza dentro de la neurona. Y pues les voy a pintar entonces el botón terminal, porque es allí en el botón terminal donde se sintetiza este neurotransmisor. Entonces, ¿cómo se sintetiza? Resulta que va a haber una sustancia precursora que se va a llamar colina. La colina es una sustancia que nosotros ingerimos en la dieta. Por ejemplo, cada vez que consumimos huevo, en el huevo hay grandes cantidades de colina, o sea que por ahí podemos pues ingresar colina a nuestro organismo. Esa colina va entonces a entrar a la neurona a través de un transportador de membrana. Aquí les pinté el transportador, ¿cierto? Ingresa la colina al interior de la neurona, en este caso una neurona colinérgica, porque es una neurona que es capaz de sintetizar acetilcolina, ¿cierto? Entonces ya tenemos la colina adentro. En la mitocondria, que ustedes saben que las células neuronales, pues como son células, también tienen mitocondrias. En la mitocondria se sintetiza otra sustancia que se llama acetilcoenzima A. Entonces, cuando ya está dentro de la neurona la colina y está también ya producida la acetilcoenzima A, esas dos sustancias se unen gracias obviamente a una enzima, o sea que aquí va a haber, voy a pintarla así como un muñequito, va a haber una sustancia que coge a la colina y coge la acetilcoenzima A y las junta, ¿cierto? Esta enzima que hace ese trabajo se llama la colina acetiltransferasa. Colina acetiltransferasa. Y es una enzima que está únicamente en las enzimas, en las neuronas que sintetizan acetilcolina, o sea que es exclusiva de esas neuronas. Una vez que la colina acetiltransferasa toma a la colina y la acetil-CoA y lo junta, pues ya queda entonces fabricada la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor y debe ser almacenado entonces en unas bolsitas que se llaman vesículas, y entonces las vesículas van guardando la acetilcolina que se vaya fabricando, de modo tal que están llenitas de acetilcolina. Cuando viene una despolarización de la célula, recuerden pues que aquí la bicapa lipídica, entonces las cargas interiores negativas cambian a positivas. Cuando va sucediendo una despolarización, esa despolarización es un cambio eléctrico que va sucediendo en la neurona. Cuando esa despolarización alcanza aquí el botón terminal, aquí en el botón terminal se abren unos canales de calcio y el calcio ingresa a esta parte final de la neurona. ¿Qué función tiene este calcio en este punto? Hace que la vesícula se mueva, se desplace y se junte con la membrana presináptica. Y al juntarse, pues produce entonces la liberación del neurotransmisor aquí en la, vamos a pintarlo aquí, la acetilcolina. Entonces la acetilcolina se libera en la sinapsis. Entonces miren ahí cómo se produce de manera natural la acetilcolina dentro de mis neuronas, ¿cierto? Entonces empieza con la colina que ingresa a la neurona, la colina se va a unir con la acetilcoenzima de la mitocondria gracias a una enzima
La enzima junta las dos sustancias y se forma entonces la acetilcolina, la cual es liberada en la sinapsis ante un impulso de despolarización. Esa acetilcolina entonces en la sinapsis se va a encontrar con el órgano efector, en este caso porque estamos hablando de los efectos que produce esta sustancia. El órgano efector entonces ustedes saben que puede tener receptores muscarínicos ligados a proteína G, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí muscarínicos, o podemos tener, dependiendo pues de donde se haya liberado la acetilcolina, receptores nicotínicos, en este caso de la placa neuromuscular, que es el que me interesa, y entonces cuando la acetilcolina viene y se pega a sus respectivos Profe, receptores, hola, qué pena, profe, yo quería decirle algo. ¿Será que me puede volver a dime, no, explicar? te, ¿Será que me te escuché hasta yo quería, preguntarte algo y decirte si me podrías uy, explicar? no te entendí nada. Ahí me escucha. Sí, sí, ya te escucho. Pues yo realmente mi internet y se me pausó, profe, pero sí, no sé si de pronto me podrías explicar la parte de arriba cuando, bueno, entra a la colina y hasta ahí me quedé porque no escuché nada más. Bueno, la colina entra a la neurona a través de un transportador y se va a encontrar esa colina con la acetilcoenzima A producida por la mitocondria. Una enzima dentro de la neurona que se llama la colina acetiltransferasa toma a la colina y a la acetilcoenzima A y las junta para formar acetilcolina. La acetilcolina ya formada entonces se guarda en vesículas y esas vesículas cuando hay una despolarización se van a liberar, pues o van a, por exocitosis van a liberar el neurotransmisor en la sinapsis, de modo tal que la acetilcolina entonces va a interactuar con sus receptores muscarínicos y con sus receptores nicotínicos dependiendo del área corporal en la que se haya liberado esa acetilcolina. Ahora sí, Profe, mil gracias. listo. Entonces recordemos que cuando la acetilcolina se une a sus receptores muscarínicos, dependiendo del receptor que sea, se van a producir los efectos, por ejemplo en M1 se aumenta el ácido clorhídrico. Mire que les vuelvo a repetir lo mismo porque se lo tienen que aprender. En M2, que está en el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca. En M3 va a producir contracción del músculo liso y va a producir secreción de las glándulas, ¿cierto? Y a nivel del receptor nicotínico, pues se va a producir contracción muscular del músculo estriado. Listo, muy bien. Así es como funciona, pues, digamos, la sinapsis colinérgica. Ahora, naturalmente debe haber una forma de que ese efecto de la acetilcolina que está aquí en la sinapsis se termine, porque si esa acetilcolina estuviera ahí eternamente, pues eternamente estaría haciendo efecto sobre los receptores y esa no es la idea. El organismo debe tener un mecanismo de liberación, pues digámoslo así, de que la acetilcolina ya no haga más efecto. Por lo tanto, aquí en la sinapsis va a haber una enzima, y se las voy a pintar así. De ahora en adelante esta va a ser una de las formas que voy a pintar las enzimas que degradan cosas, ¿sí? Entonces, esta enzima se va a encargar de destruir, de metabolizar la acetilcolina que haya en la sinapsis para que precisamente cese el efecto, termine el efecto de la acetilcolina. Esta enzima que le gusta comer acetilcolina se llama acetilcolinesterasa. Miren pues que les puse el nombre final grande y por lo tanto de ahora en adelante la vamos a escribir así. Acetilcolinesterasa, la E de esterasa. Es la que se come a la acetilcolina. Imagínense a la acetilcolinesterasa como un monstruo come galletas. Yo no sé si ustedes llegaron
a ver alguna vez Plaza Sésamo. Tenía el monstruo come galletas y cada vez que el monstruo comía galletas dejaba un montón de harinas, ¿sí? No sé si se dieron cuenta de eso. Entonces la acetilcolinesterasa, cuando come acetilcolina, la degrada en dos compuestos. La rompe en dos compuestos. Entonces vamos a pintar por aquí las migajas que deja esta ruptura. Por este lado deja esta migaja y por este lado deja esta otra migaja. Resulta que esta migaja es colina. Y miren que esta colina entonces vuelve a ser reutilizada para sintetizar de nuevo acetilcolina. Y la otra migaja que queda es ácido acético. Y este ácido acético pues ya sale de mi organismo por otros mecanismos pues que no tienen mayor importancia. Entonces, chicos, esta es la forma como nosotros tenemos para sintetizar y para metabolizar fisiológicamente hablando la acetilcolina. Repito todo el proceso rápidamente. Mis neuronas que son colinérgicas, o sea que tienen la capacidad de sintetizar acetilcolina, captan colina, la ingresan a través de un transportador, esa colina dentro de la neurona se va a encontrar con la acetilcoenzima A y gracias a la acción de la colina acetiltransferasa, la colina se une a la acetilcoenzima A para formar acetilcolina. Esa acetilcolina se guarda en vesículas y ante una despolarización es liberada entonces esa acetilcolina en la sinapsis para hacer su efecto sobre los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. El efecto va a finalizar en la sinapsis gracias a la acción de una enzima que está localizada en todas las sinapsis colinérgicas. O sea, todo órgano que tenga receptor muscarínico y todo órgano que tenga receptor nicotínico tiene esta enzima allí y se llama la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa rompe entonces a la acetilcolina y la convierte en colina, que vuelve a ser reutilizada para sintetizar más neurotransmisor, y en ácido acético, que ya es degradado por otras vías metabólicas. Muy bien, entonces es lo que les acabo de explicar, pues es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Pero pues me gusta más explicárselos en la diapositiva, perdón, en la pizarra. Entonces miren acá esta imagen, acá les tengo químicamente hablando, eso no se los voy a preguntar, es solamente para que vean lo que sucede dentro de la neurona realmente, cómo se sintetiza la acetilcolina. Entonces miren acá, tenemos la acetilcoenzima A que les dije que era de la neurona. Esta es la estructura química de la acetilcoenzima A y esta es la estructura química de la colina. Y aquí viene entonces la enzima, la transferasa, ¿cierto? Que miren lo que va a hacer. Va a unir la acetilcoenzima A con la colina y miren cómo queda entonces la estructura. Si esto pues era así y esto era así, digamos, de esta forma, miren cómo quedan unidas, ¿cierto? Ahí quedó la unión y a esto se le llama acetilcolina. La acetilcolina, ya en la sinapsis, que ha hecho el efecto sobre sus receptores, es degradada, es decir, rota, destruida por la acetilcolinesterasa. Recuerden que les pinté la acetilcolinesterasa como el monstruico cocodrilito, ¿cierto? Se come entonces a la acetilcolina y miren que cuando la rompe, la convierte en ácido acético y colina. Y esta misma colina es la que se va a volver a utilizar para volver a sintetizar nuevo neurotransmisor. ¿Les queda claro cómo es entonces esa biosíntesis y la Sí, profe. metabolismo? Sí. Perfecto. Muy bien, chicos, entonces ahora sí entremos en materia. Vamos a ver entonces los fármacos agonistas colinérgicos, que también se van a llamar fármacos parasimpático-miméticos. ¿Quién me responde por qué razón a estos fármacos se les llama agonistas colinérgicos? ¿Qué quiere decir que sea un agonista? Profe, que se activan del receptor colinérgico, ¿no? Que se une al receptor colinérgico y produce la activación del receptor. Perfecto, muy bien. Y pues la palabra parasimpático mimético quiere decir que mimetiza, es decir, que simula
los efectos del parasimpático. Por eso también pues los llaman así a esos fármacos. Entonces, recuerden que para poder entender los fármacos que vamos a ver, eso quiere decir que todos los fármacos que vamos a ver, la estructura química de esos fármacos va a ser de alguna manera similar a la de la acetilcolina para que pueda actuar sobre los receptores colinérgicos. Y aquí están entonces el repaso de los receptores, que ya no lo voy a decir más porque ya lo hemos dicho mucho. Entonces, ¿cuáles son los fármacos agonistas colinérgicos? Es decir, que van a hacer su efecto, van a activar, van a producir actividad intrínseca sobre los receptores colinérgicos que pueden ser muscarínicos o nicotínicos. Los fármacos los vamos a dividir en agonistas de acción directa y en agonistas de acción indirecta. ¿Qué quiere decir un agonista de acción directa? Quiere decir que el fármaco se pega directamente al receptor y produce la activación del receptor, ¿sí? Aquí hay unión del fármaco con el receptor, en este caso, pues, colinérgico, ¿cierto? Eso quiere decir de acción directa. Ahora, ¿qué quiere decir que el fármaco sea de acción indirecta? Quiere decir que el fármaco no se une al receptor, pero de alguna manera, ya les voy a decir de cuál, va a hacer que el ligando natural se incremente en la sinapsis y que de esa manera sea el ligando natural el que actúe sobre el receptor. Entonces miren que la acción es indirecta. Sí va a activar los receptores, sí, pero no lo va a hacer por unión directa al receptor, sino porque va a incrementar al ligando. Entonces, no sé, para explicarles esto, pues acá vamos a poner, si aquí tengo el receptor muscarínico, que está ligado a proteína G, ¿cierto? Ustedes ya saben que cuando yo digo que es un agonista colinérgico, quiere decir que la acetilcolina viene, se pega al receptor y va a producir el cambio celular que lleva al efecto. Entonces, si yo estoy diciendo que ese es el receptor nicotínico, muscarínico M2, que es el que está en el corazón, cuando la acetilcolina se une al receptor, va a producir un cambio celular que lleva a disminución de la frecuencia cardíaca. Ahí estaría diciendo que el fármaco es de acción directa, porque miren que se une directamente, en este caso el fármaco, ya no sería la acetilcolina, se uniría directamente al receptor. Ahora, en el de acción indirecta, miren lo que va a pasar. Recuerden lo que les pinté ahora, aquí tengo pues la sinapsis, aquí tengo la acetilcolina y aquí tengo el órgano efector. Y recuerden que aquí en la sinapsis estaba este. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Profe, se llama acetilcolinesterasa. Muy bien, se llama acetilcolinesterasa. Miren chicos lo que hace un fármaco de acción indirecta. Viene y se pega a la acetilcolinesterasa y le tapa la boca. Miren, le ponemos un bozal. Entonces díganme, ¿qué pasa aquí en la sinapsis si yo le puse un bozal a la acetilcolinesterasa? No se va no se va a dividir el neurotransmisor que se está liberando. No se va a metabolizar el neurotransmisor. Y si no se metaboliza y este sigue liberando neurotransmisor, ¿qué sucede prolongado? Se va a aumentar los niveles de acetilcolina K, ¿cierto? Porque la neurona... No hay nadie que la sintetice. Eso, la neurona sigue liberando, pero no hay nadie que metabolice a la acetilcolina y por lo tanto va a haber mucha acetilcolina aquí en la sinapsis. Y esa acetilcolina, pues obviamente va a hacer su efecto sobre los receptores. Entonces, miren que la acción es indirecta. Aquí tenemos entonces los fármacos de acción indirecta. Muy bien. A esos entonces también los llaman inhibidores de colinesterasa. ¿Sí? Miren, colinesterasa es el nombre cortico para acetilcolinesterasa. Inhiben la colinesterasa, de esa manera inhiben que ésta degrade la acetilcolina. Eso hace que los niveles de acetilcolina en la sinapsis se aumenten y que sea la acetilcolina la que haga el efecto sobre el receptor. Muy bien, entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver primero los de acción directa y luego veríamos los de acción indirecta. ¿Cuáles son los medicamentos, sustancias sintéticas
caso de origen, pues que no sea natural, que actúan sobre estos receptores muscarínicos o nicotínicos. Entonces, tenemos unos que existen en la naturaleza, ¿sí? Que pues son, por ejemplo, de plantas. Dentro de esas sustancias tenemos a la pilocarpina, bueno, que esta sí es un medicamento. Tenemos a la nicotina, que la nicotina pues viene de la planta Nicotiana tabacum. Ustedes saben que el tabaco, el cigarrillo contiene nicotina, pero esta no se va a considerar entonces como un fármaco, sino que la vamos a considerar una droga socialmente aceptada. Y también tenemos otra sustancia que proviene de una planta, específicamente de un hongo, que se llama la muscarina. Entonces, todas estas son sustancias de origen natural que pueden interactuar con los receptores muscarínicos, produciendo la activación del receptor. De esas sustancias, la que es fármaco es la pilocarpina, que enseguida entonces hablamos de ellas. Y pues también tenemos fármacos sintéticos o sustancias sintéticas que ha creado el ser humano para actuar sobre los receptores muscarínicos. Ahí tenemos al betanecol, al carbacol y a la cevimelina. De estas, la que se van a recordar es al carbacol y a la cevimelina porque el betanecol en Colombia no existe. Entonces vamos a mirar las sustancias que acabamos de mencionar. Vamos a empezar por los naturales. Entonces, de los naturales les dije que había una que se llamaba muscarina. La muscarina proviene de un hongo, el hongo se llama Amanita muscaria y es el hongo de Mario Bros. Todos aquí yo creo que han jugado Mario Bros y han conocido el hongo de Mario Bros, que es el hongo rojito con pequitas blancas. Y miren, el hongo en la vida real es así. Esta es la Amanita muscaria. Este hongo, chicos, existe aquí en Colombia. Si ustedes salen de pronto algún día a caminar por Santa Elena, que es un bosque húmedo y frío, es muy frecuente encontrar en esos bosques este hongo. El color rojo del hongo, y ustedes saben que en la naturaleza todo lo que tenga colores vivos quiere decir que es tóxico. Por lo tanto, este hongo, pues la Amanita muscaria se considera un hongo tóxico porque contiene muscarina. Y si y si la sustancia química que este hongo contiene se llama muscarina, pues es obvio que va a activar los receptores muscarínicos. Entonces, imaginémonos, chicos, a un hippie que se va por allá para Santa Elena con su grupo de hippies y les da por hacer una guapanela de hongos. Y dentro de la guapanela de hongos le echan este hongo a la guapanela. Díganme cuál va a ser la sintomatología de estas personas por haber consumido esa guapanela. Se van a intoxicar. Pero dime la sintomatología. Yo no te pregunté qué les va a pasar, sino la sintomatología. ¿Cómo se va a manifestar la intoxicación? Vómito, un profe. diarrea, ¿Cómo? pues. Vómito, Diarrea, diarrea. vómito, muy bien. Sudoración, Sudoración, Sudoración excesiva, ¿qué temblor, más? mareos, Temblores, mareos, bueno, mareos no tanto, ¿qué más? ¿Cómo estarán los bronquios? La vía aérea va a estar cerrada, ¿cierto? Con mucho moco. ¿Qué va a pasar en el corazón? se van a generar taquicardia, profe. Taquicardia. profe, bradicardia. No, Bradicardia. profe, disminuye la frecuencia cardíaca. Muy bien. Entonces, ¿el viaje fue bacano o el viaje fue maluco? Maluco. No, profe. Maluco, O maluco. sea, no vuelven a tomar esa guapanela, profe. Es correcto, muy bien. Excelente. Bueno, chicos, entonces, pues les cuento de la manita muscaria porque pues no falta el desocupado que le dé pues por consumir este hongo, porque sí tiene obviamente efectos alucinógenos sobre los receptores muscarínicos que tenemos M4, M5 y M1 que tenemos en el sistema nervioso central, pues puede producir unos efectos alucinógenos, pero también vamos a tener los efectos periféricos que pueden ser muy peligrosos, entonces pues no nos faltará el de pronto intoxicado con esto. Por eso se los menciono. Bueno, y la nicotina, que ustedes saben pues simplemente que es en el cigarrillo pues hay nicotina, pero no voy a mencionar más de ella. Vamos a hablar de la pilocarpina, ¿cierto que yo tengo la cámara activada? Ustedes me han visto todo el tiempo, Sí, ¿cierto? profe. Sí, profe. Bueno, miren acá les presento la pilocarpina. No sé si alcanzan a verla. Sé que como yo no estoy viendo la cámara, pues no me estoy Sí, viendo profe. yo Ahí se misma. ve, profe. Estas son unas goticas oftálmicas.
¿cierto? Ya está vacía, pues porque se la pedí a mi oftalmólogo que me lo regalara, porque este medicamento no es fácil de conseguir, y dio la casualidad, pues, que él lo usó en ese momento, y yo le dije, ay, doctor, si ya se le acabó, regálemelo. Entonces, la isoptocarpina, como se dan cuenta, ¿cierto? Viene en colirio oftálmico al 2%, y también vienen tabletas de 5 miligramos, y ya les voy a contar para qué se utiliza entonces la pilocarpina. La pilocarpina naturalmente va a estimular los receptores muscarínicos que tengo en mi organismo, específicamente los periféricos, o sea, no los que están aquí en el cerebro, sino los que están en el resto de los órganos. La pilocarpina en colirio oftálmico se va a utilizar solamente pues tópico en el ojo, por lo tanto solamente va a hacer sus efectos sobre los receptores muscarínicos que tengo en el ojo, porque no va a alcanzar a penetrar pues a la sangre y por lo tanto no va a alcanzar los otros receptores. Entonces el colirio oftálmico se va a utilizar para los pacientes que tienen una enfermedad que se llama glaucoma. ¿Y cuál es el objetivo del colirio? El objetivo del colirio es que va a activar los receptores muscarínicos que tenemos en el ojo y va a producir, ¿qué va a producir en el ojo la activación muscarínica? ¿Quién me recuerda? Disminuiría la presión que hay Sí, va a disminuir la presión intraocular del ojo, pero ¿por qué mecanismo? Que eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan. ¿Qué pasa en el ojo cuando se activa el parasimpático? ¿Qué dijimos que pasaba en el ojo? Miosis y midriasis. Miosis y midriasis, no. No pueden ser las dos cosas simultáneamente. Ah, bueno, pues, pero esa es una sola al tiempo, pues no las dos al tiempo. Pero sucede es miosis, no la midriasis. Ah, bueno, la miosis, sí. Para que corrijas eso. Miosis. Listo. ¿Y qué pasa con el cristalino? Se acomoda para la visión cercana. Muy bien, se acomoda para la visión cercana. Miren pues la importancia de comprender qué pasa en el ojito con la activación del receptor para entender qué va a pasar con el paciente. Entonces, usted le echa las goticas de colirio oftálmico y en el ojito le va a pasar miosis y se le va a acomodar el cristalino para la visión cercana por culpa de la medicación. ¿Qué va a pasar entonces con la miosis? Cuando sucede la miosis, que es que la pupila se pone chiquitica, aquí voy a pintar el iris. Eso hace que el músculo del iris esté como, digamos que relajado, o sea, que se vaya como para el centro, ¿sí? Que se vaya para el centro y por eso la pupila se pone chiquitica. Y eso ayuda a que un conducto que tenemos en el ojo, voy a tratar de aquí, tengo la imagen, voy a ver si logro hacer la pintura adecuada. Esperen un momentico. Yo trato de pintar aquí, esta es la pupila, aquí tenemos la córnea y aquí yo tendría al cristalino, que ustedes ya saben pues que el cristalino. Y acá voy a tener en este puntico, más o menos, unos conductos, que se llama el conducto de Schlemm. Este conducto es el que drena el líquido del ojo. Entonces, si mi ojo tiene líquido acá, en esta cámara, en este punto, esto se llama la cámara anterior, ese líquido, ese líquido debe salir acá, como hacia la córnea, o entre la córnea y el iris, y ese líquido debe salir por este conducto, y ese líquido drena por las lágrimas, ¿sí? Es una de las formas que tenemos de drenar el líquido que hay internamente en el ojo. Ustedes saben que el ojo tiene pues una forma redondeada. Esa forma redondeada está dada en parte por dos líquidos que hay en el ojo. Uno de esos es el que hay en la cámara anterior. Entonces, el líquido que se produce acá debe moverse, miren, como entre este espacio. Este es el músculo ciliar. Recuerden que el músculo ciliar es el que sostiene el cristalino. Y aquí tenemos el músculo del iris. Entonces, cuando el iris está relajado, es decir, el ojo está chiquitico, la pupila está chiquitica, este músculo está relajado y este conducto está abierto. En cambio, cuando la pupila está dilatada, vamos a pintar aquí la pupila dilatada, grande, quiere decir que el músculo del iris se fue como hacia este lado, se contrae, ¿cierto? Y al contraerse, me cierra este conducto,
Lo mismo con el cristalino. Si el cristalino está acomodado para la visión lejana, estas fibras musculares que lo sostienen me están como ocluyendo este conducto. En cambio, si el cristalino está bombado, que es para visión cercana, las fibras estarían como más relajaditas y de esa manera el conducto estaría abierto. Entonces, si yo le echo la pilocarpina al paciente, la gotica va a hacer que el músculo del iris esté relajado, entonces yo voy a ver la relajación porque la pupila se pone más chiquita, eso quiere decir que el conducto de Schlemm, que es el que drena el líquido, va a estar abierto y va a permitir el drenaje fácil del líquido, y el músculo ciliar del cristalino también va a estar relajadito y de esa manera también me va a ayudar al drenaje del líquido porque no me cierra el conducto de Schlemm. Entonces, ese es el mecanismo por el cual la pilocarpina sirve para el tratamiento del glaucoma y por eso es que se disminuye la presión intraocular. ¿Les queda claro? ¿Mm? ¿Sí? Profe, qué pena, no sé qué tan estúpida sea mi pregunta. El líquido que usted dice que se drena por el conducto de Schlemm es ¿cuál? Creo que es el El humor que yo. acuoso. Bueno, gracias. Pero me entendiste el mecanismo, porque finalmente lo que necesito es que me entiendas el Sí, mecanismo. no que Listo. estaba confundida si se salía la gota que le había echado. Estaba confundida con eso. Ah, no, no. Lo que se drena es el líquido que se produce acá, que es el que me aumenta la presión intraocular. Ese líquido debe salir por este conducto. Pero si la pupila, perdón, si el iris está obstruyendo el conducto y el músculo ciliar también me están cerrando el conducto, pues el drenaje no va a poder suceder y la presión intraocular va a aumentar porque no se drena. Entonces lo que yo hago es ponerle la pilocarpina. La pilocarpina entonces hace que la pupila se ponga chiquitica. Eso quiere decir que el músculo del iris está relajadito y no me cierra el conducto. Y lo mismo con el ciliar. Está relajado, entonces no me cierra el conducto permanece abierto con más intensidad y de esa manera drena mejor y se reduce la presión intraocular. ¿Sí? Sí, profe, ya, claro, muchísimas Perfecto. gracias. Bueno, entonces voy a preguntar, chicos, si yo tengo mi cristalino obligado a estar acomodado para la visión cercana, ¿qué le debo advertir al paciente cuando usa las gotas de pilocarpina? ¿Que qué va a sentir? ¿Que qué va a pasar con su visión? Visión borrosa, ¿Para dónde? ¿La visión borrosa va a ser hacia lo lejos o hacia lejana, lo lejana. lejana? Muy bien. Entonces, miren que si usted entiende que yo obligué al cristalino a estar abombado, eso quiere decir que para ver de cerca está viendo perfecto, pero para ver de lejos el cristalino no va a ser capaz de aplanarse por efecto del medicamento y de esa manera no va a poder ver bien la persona de lejos, entonces va a ver borroso y hay que advertirle que va a ver borroso para que no se angustie, ¿cierto? Para que no se angustie. Muy bien, eso es entonces el efecto del colirio. Ahora, vamos a hablar de los efectos de la pilocarpina cuando es dada en tabletas. En tabletas, ustedes saben que la tableta entonces se va a disolver, se va a absorber finalmente a la sangre y pues una proporción del medicamento entonces va a llegar a la sangre y por lo tanto los efectos de la tableta ya no van a estar restringidos al ojo, sino que van a estar más generalizados en el resto de los receptores muscarínicos. Entonces, ¿para qué casos utilizaríamos las tabletas? Se va a utilizar entonces en pacientes que tienen xeroxtomía después de radioterapia o pacientes que tienen el síndrome de Sjögren. ¿Qué es la xeroxtomía, chicos? ¿Qué quiere decir xeroxtomía? ¿Ni idea? Profe, eso es la disminución de la saliva, De pues la producción de saliva. de la producción de saliva. Entonces, la palabra cero, Resequedad vocal, profe, no será. eso, la palabra cero quiere decir, Ujú. sí, como apergaminado, como que está seco, ¿sí? Y ostomía, pues es boca. La palabra entonces serostomía quiere decir boca seca. ¿Qué querrá decir seroftalmía? Ojos. Resequedad ocular. Es
Sequedad ocular, muy bien. Entonces, las pacientes que han tenido algún cáncer de cuello o aquí en la cara y han recibido radioterapia para reducir ese tumor o eliminarlo, eso puede dañar las glándulas salivares. Ustedes se acuerdan que las glándulas salivares son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Entonces, claro, la terapia de radiación puede dañar esas glándulas. Y por eso las personas después de radioterapia pueden tener boca seca porque no producen suficiente saliva. Entonces, se les va a dar tabletas de pilocarpina con el objetivo de estimular los receptores muscarínicos, en este caso M3, que tenemos en las glándulas salivares, para tratar de hacer que esa glándula, lo poquito que queda de función de la glándula, pues funcione lo suficiente para que un poquito alivie la sintomatología de boca seca. En los pacientes con síndrome de Sjögren, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune, en la que la persona produce anticuerpos y esos anticuerpos atacan todas las glándulas exocrinas del cuerpo. Entonces, la persona pierde, con el síndrome de Sjögren, pierde la capacidad de producir suficiente saliva, pierde la capacidad de producir suficientes lágrimas y pierde la capacidad de producir suficiente sudoración. Eso pues lleva obviamente a unas molestias muy importantes en esa persona. Si yo no tengo suficiente saliva, pues primero me dan más infecciones en la boca, más caries, me da trabajo deglutir los alimentos porque recuerden que la saliva tiene un efecto de ayudar a la lubricación del bolo. El ojo seco puede producir úlceras de córnea que pueden finalmente afectar la visión. Y obviamente el no poder sudar afecta la regulación de la temperatura corporal. Por eso a estas personas pues se les da entonces tabletas de pilocarpina con el objetivo de estimular al máximo esas glándulas exocrinas, es decir, los receptores M3 que tenemos en esas glándulas, para que produzcan sus secreciones en la mayor intensidad posible y aliviarles la sintomatología. Ahora bien, les pregunto yo, ¿ese es el efecto terapéutico buscado con el medicamento, ¿cierto? Cuando yo le doy pilocarpina, el objetivo es estimular receptores M3, ya sea en serostomía por radioterapia o en el síndrome de Sjögren. Pero usted, ¿qué le debe advertir al paciente cuando toma la pilocarpina? ¿Qué reacciones adversas pueden aparecer debido al efecto farmacológico sobre los receptores muscarínicos, pero ya no solo los M3, sino sobre otros? ¿Quién me dice? Por ejemplo, el paciente con el síndrome de Sjögren, que yo sé que la pilocarpina le va a actuar también sobre los receptores M2, ¿qué le debo decir? ¿Qué educación le debo dar al paciente? ¿Qué pasa cuando la acetilcolina activa el receptor M2? Profe, ahí se le podría, pues el M2 dice que baja la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Pero como se le está dando este medicamento, entonces no sería que antes se la sube. No, porque se la va a subir. Si el medicamento simula la acción de la acetilcolina sobre el receptor. Ah, bueno, entonces sería lo que se le advierte. Entonces, ¿qué le vas a advertir? Que se le va a disminuir la frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Y cuando tú como enfermera le dices que esa frecuencia cardíaca es llamativa, o sea, que ya me tiene que llamar, me tiene que avisar? Si está menor de 60. Muy bien. Así es como piensa un profesional de enfermería, listo. Entonces, cuando ustedes estén cuadrando un CARDES, supongamos, pues eso no es muy frecuente, pero que tengan un paciente con pilocarpina, dentro de los cuidados de enfermería que usted como enfermero debe proponer, es que vigilar frecuencia cardíaca antes de administrar el medicamento, y si la frecuencia está por debajo de 60, se debe retrasar la toma de la medicación, porque imagínate si ya el de por sí está bradicárdico y usted le da la pilocarpina, ¿qué le va a terminar de pasar a esa frecuencia cardíaca? ¿Cierto? Bueno, ¿qué va a pasar con los receptores M3 de músculo liso? ¿Qué más puede sentir el paciente entonces por la activación de los receptores M3 de músculo liso? Ya no de las glándulas, sino de músculo. Profe, la urgencia urinaria. Puede sentir urgencia urinaria, muy bien. ¿Qué más? Aumenta el peristaltismo también. Y si se aumenta mucho el peristaltismo, ¿qué molestia puede sentir uno? Como cólicos. Cólicos, muy bien, cólicos. Diarrea puede aparecer. Perfecto. ¿En los bronquios? Que broncoconstricción, entonces le da dificultad para respirar. Dificultad para respirar.
Entonces, ¿en qué pacientes estaría contraindicado darle tabletas de pilocarpina? Pacientes con EPOC, tal vez. Asmáticos. O con Con, asma, con con problemas asma, todas respiratorios agudos, enfermedades como una respiratorias. neumonía. ¿Ven, chicos, qué tan bonito entender la farmacología? ¿Ven que no es tan difícil? Si usted entiende el mecanismo de acción, es capaz de deducirme lo demás. Muy bien, ya me acabaron de decir todo lo que yo necesitaba saber con respecto al uso de la pilocarpina en un paciente con síndrome de Sjögren. Muy bien, que la cevimelina, que aunque la cevimelina es sintética, se las puse aquí porque se utiliza para lo mismo que la pilocarpina, en el caso pues del síndrome de Sjögren, con la gran ventaja de que la cevimelina dura más. Sí, miren que la pilocarpina hay que darla más o menos unas 4 veces al día para que se logren los efectos suficientes. En cambio, con la cevimelina, pues con darla 3 veces al día cada 8 horas, pues se logra el mismo efecto. Entonces, por esa razón, pues les puse la cevimelina en este punto. Entonces, se van a utilizar pilocarpina y cevimelina para lo mismo, para el síndrome de Sjögren, y la pilocarpina sí se va a utilizar en gotas para el glaucoma. Muy bien. Pasemos entonces a los sintéticos. De los sintéticos tenemos al betanecol, al carbacol y a la metacolina. Recuerden que les dije que el betanecol no se consigue en Colombia, de todas maneras les voy a mencionar para qué se usa, por ejemplo, en Estados Unidos. El betanecol viene en tabletas de 5, 10 y 25 miligramos allá en Estados Unidos y es útil para el tratamiento de la retención urinaria postcirugía. Cuando una persona, por ejemplo, le han hecho una cirugía y le han puesto anestesia raquídea, o también cuando le han puesto analgesia epidural, que en ese caso los nervios de la región sacra van a perder pues cierta sensibilidad y por eso la persona no se va a dar cuenta que la vejiga la tiene llena porque los nervios están como adormecidos, entonces hace retención urinaria. Entonces cuando hacen ese globo vesical, para ayudarles a aliviar el globo vesical se les da la tableta de betanecol y el betanecol entonces va a hacer que el músculo detrusor de la vejiga se contraiga y la persona pueda evacuar la orina con facilidad. Entonces, ese es el único uso que tiene el betanecol. Ahora, en Colombia no se consigue, no tenemos betanecol, no hace parte de los medicamentos pues disponibles para nuestro país. Por lo tanto, en nuestro país lo que hacemos cuando un paciente tiene retención urinaria, pues es ponerle una sonda vesical evacuante, ¿cierto? Para que eliminemos la orina y ya. Muy bien. El carbacol, chicos, el carbacol es una molécula sintética que se utiliza también en colirio oftálmico, o sea que se va a utilizar para los pacientes con glaucoma. Y la gran ventaja del carbacol con respecto a la pilocarpina es que el carbacol resiste más la acción de la acetilcolinesterasa. ¿Qué quiere decir eso? Que la pilocarpina, ¿cierto? Las goticas oftálmicas que les dije ahora, cuando usted las echa en el ojo, la acetilcolinesterasa que tenemos en el ojo, en la sinapsis allá, es la que se va a comer a la pilocarpina, o sea que esa es la forma de degradar la pilocarpina o la forma de metabolizar yo la pilocarpina. Con el carbacol, por el cambio de la estructura química, hace que cuando la acetilcolinesterasa quiere comerse al carbacol, le dé más trabajo, es decir, que el metabolismo del carbacol no se va a hacer tan rápidamente y por lo tanto el efecto farmacológico del carbacol dura más tiempo que el de la pilocarpina. Las gotas de pilocarpina hay que ponerlas más o menos cada 4 horas, hay que estarlas instilando cada 4 horas, en cambio el carbacol pues hay que darlo más espaciadamente, por ahí cada 8 horas, lo que favorece pues el tratamiento farmacológico, la adherencia. Esa es la única diferencia, sirven para lo mismo, para el manejo del glaucoma. Y la metacolina es un medicamento que se usa exclusivamente en algunos sitios donde se hacen pruebas de broncoprovocación, es decir, donde cuando tengo un paciente asmático y el neumólogo quiere determinar si el asma de ese paciente es por sobreexcitación del sistema nervioso parasimpático, le pueden mandar una prueba de broncoprovocación con metacolina. Y el objetivo es poner a inhalar al paciente la metacolina y si esa metacolina activa los receptores muscarínicos que tenemos en bronquios, porque sería inhalada, ¿cierto? Y el paciente inmediatamente hace crisis asmática, sabríamos que entonces el asma de ese paciente es más por sobreactivación del simpático y no tanto por deficiencia del simpático, que eso lo veremos más adelante. Pero este medicamento, pues realmente en la práctica cotidiana, pues yo no lo conozco. Sé que existe,
sé que viene en un vial de 20 mililitros que trae 100 miligramos. Este vial hay que pegarles unas diluciones horribles para poder hacer la nebulización, pero solamente les cuento, pues, de este que me interesa que sepan, al Carbacol, ¿cierto? Muy bien. ¿Les queda claro los agonistas de acción directa? Son esos nomás. Profe, yo tengo una curiosidad. Sí, dime. Porque el fármaco que usted dice que no se encuentra acá en Colombia, ¿por qué no? O sea, como por qué no se está acá. No, no sabría decirte, de pronto el sistema de salud de Colombia no lo ve tan relevante, ¿cierto? No, no hace parte de los medicamentos necesarios, sabiendo que tenemos otras opciones para aliviar la misma sintomatología sin tener que dar un medicamento que podría de pronto ser costoso. No sé qué costo tendrá el betanecol y como no entraría dentro del plan de beneficios de salud, pues podría ser costoso más que poner una sonda evacuante. Supondría que esa es la razón, la verdad pues no sé decírtela con certeza, pero sé que en Colombia no se consigue betanecol. No, ok. Bueno, chicos, entonces, ¿me entendieron los de acción directa? Porque vamos a pasar entonces a hablar de los de acción indirecta. ¿Sí? Bueno, entonces, Sí, recuerden que los de acción... Profe, Dime, yo tengo una duda. sí, Cuando hablamos de la pilocarpina, ¿cierto? Que decimos que está indicado en el glaucoma, en la xerostomía, en el síndrome de bueno, no me Sjögren. acuerdo Sjögren. Entonces, que por ejemplo la xerostomía en la resequedad bucal, ¿cierto? El síndrome de Sjögren, ¿cierto? Bueno, también tiene resequedad bucal y no sudoración. Entonces, ahí decimos que la pilocarpina actúa como es, se pega, ¿cierto? Se pega al Al receptor. receptor. Eso, exacto. Entonces activa, bueno, aumenta la cantidad de salivación en la boca, ¿cierto? Eso es lo que hace. Y también aumenta la sudoración. Entonces, por ende, también va a aumentar lo que ya habíamos dicho antes, que era la urgencia urinaria y también para defecar. Porque entonces en los M2, o sea, no me queda como muy clara esa parte, porque entonces continúa baja, o sea, porque continúa con la frecuencia cardíaca, porque la sigue disminuyendo si también se está, o sea, si también se está pegando al receptor. Por eso, si el fármaco se pega al receptor y activa el receptor, Exacto. ¿qué pasa si la pilocarpina se pega al receptor M2 del corazón? Hace lo mismo. Disminuye la frecuencia cardíaca. Exacto, Sí. disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, ahora te pregunto, en el paciente con síndrome de Sjögren, ¿tu intención terapéutica era bajarle la frecuencia cardíaca? No. No, ¿cierto? Tu Exacto. intención terapéutica era estimular la secreción de las glándulas exocrinas, que ese es el problema del paciente. Entonces, ahí tienes los dos efectos del medicamento. El efecto terapéutico, que es el que buscas, que sería en este caso aumentar las secreciones, pero tenías las reacciones adversas. Y las Sí. reacciones adversas, en este caso, las tienes que advertir al paciente. Y mira que esas reacciones adversas son consecuencia del mecanismo de acción. Entonces, ¿qué le tienes que decir al paciente que toma pilocarpina por un síndrome de Sjögren que le podría causar de molestias la pilocarpina? Le tienes que decir, la pilocarpina te puede bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, vas a aprender a tomarte la frecuencia cardíaca y a detectar cuando esté por debajo de 60, porque si está por debajo de 60 no debes tomarte el medicamento en ese momento, debes esperar a que suba la frecuencia por lo menos a 70. Debes tener en cuenta que podrías tener más tos, ¿cierto? Podrías tener tos, alguna sensación de dificultad respiratoria, podrías tener cólicos, podrías tener diarrea, podrías tener más deseos de ir a orinar. Todo eso se lo tienes que advertir al paciente en los ojos, le tienes que decir, vas a ver borroso de lejos con la pilocarpina, ¿sí? ¿Me entiendes? Todo eso sería el espectro de reacciones adversas. Bueno, y esas reacciones adversas no pueden también estar ligadas al M1. Sí, claro. Y entonces, ¿qué Por pasaría a nivel? ejemplo, como Claro, la entonces, ¿qué producción, pasaría a aumenta nivel la de producción de ácido clorhídrico, puede sufrir una gastritis, tal vez. Claro, por supuesto. O sea que si el paciente ya de por sí tiene gastritis o tiene una úlcera gástrica, También hay que avisarle de eso, porque eso le habría, aumenta la producción de ácido clorhídrico, que le va a cor- afectar también esa patología. correcto, o sea, eso sería una contraindicación. Una contraindicación. Le va a Sí, aumentar la salivación, le va a aumentar, pero también le va a tener efectos no deseados, pues que los que no correcto. queremos conseguir, listo, pero
Y eso es lo que usted como enfermero le tiene que decir al paciente. Esa es la educación que tú le das al paciente. Y por eso yo les digo, si usted se aprende el mecanismo de acción, usted es capaz de deducirme lo demás. Pero eso implica que tienes que tener muy claro la fisiología. Y por eso me tomo todo el trabajo de explicárselas previamente. Listo, profe. Gracias. Si ustedes aprenden farmacología de esa manera, no se les va a olvidar la farmacología. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de los agonistas de acción indirecta. Recuerden que dijimos que estos bloquean la enzima que degrada la acetilcolina, que se llama la acetilcolinesterasa. Le vamos a poner, voy a repetir aquí el muñequito para que lo recuerden en sus mentes y lo graben. Le vamos a poner un bozal al muñequito, ¿cierto? Muy bien. Entonces, dentro de los agonistas de acción indirecta tengo unos que son de acción reversible, es decir, que yo puedo deshacer el enlace, es decir, le puedo quitar el bozal a la acetilcolinesterasa, y tengo otros que son de acción irreversible. Voy a hacer una pregunta. Recuerden que en farmacodinamia vimos los tipos de enlaces que puede formar el fármaco con el receptor. Y habíamos dicho, dentro de todos los enlaces, los de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, los enlaces iónicos y los covalentes, habíamos dicho que dentro de esos había uno que era irreversible. ¿Cuál es el irreversible? ¿No lo recuerdan? Los covalentes. Muy bien, los covalentes, que es donde se comparten nubes de electrones y que de esa manera ya no puedo retirar al fármaco del receptor. En este caso el receptor sería la acetilcolinesterasa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que el enlace acá es irreversible, es covalente, ¿será que estos serán medicamentos? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que a mí como medicamento me conviene hacer enlace covalente? No, profe. No, profe. Recuerden que No. las características No. de un medicamento ideal es que la acción sea reversible, ¿cierto? Que yo pueda quitar Porque el si no efecto. se convierte en pues puede intoxicar a la persona. Correcto. Entonces, los que son agonistas de acción indirecta, que son irreversibles, van a ver que son o venenos o armas químicas, o sea que son tóxicos. Todos en este caso serían productos tóxicos, pero igual tenemos que conocerlos como enfermeros porque podemos atender personas intoxicadas con esto. Vamos a ver entonces en primera instancia los reversibles, a ver qué tanto alcanzo. Entonces, de los reversibles, chicos, miren, si ustedes son bien avispados, se van a dar cuenta que la mayoría de estos fármacos tienen la misma terminación. A ver, ¿cuál es la terminación que comparten? ¿Cuál es la partícula del nombre que comparten? Profe, mina. Mina, stigmina, Stigmina. stigmina. ¿Por qué creen ustedes que les doy estas pisticas? Porque de esa manera usted no se tiene que aprender todo el nombre completo, sino que con entender la terminación, cuando usted vea un fármaco que termine de la misma manera, usted inmediatamente lo puede meter en ese grupo farmacológico y asumir entonces qué es lo que va a pasar. Entonces, los reversibles, la mayoría terminan en stigmina. Ahí tenemos entonces a la neostigmina. Y aquí me equivoqué. Esto es piridostigmina, quítenle esta R. Piridostigmina, el edrofonio y la fisostigmina. Y para el tratamiento del Alzheimer, que recuerden que el Alzheimer es una enfermedad neurológica degenerativa, donde la persona empieza a perder la memoria y la capacidad de aprender. El Alzheimer, chicos, pues teniendo en cuenta que la persona pierde la capacidad de memoria, recuerden que les dije que los receptores M1, M4 y M5 a nivel del hipocampo y también pues de otras áreas de la corteza cerebral están relacionados con esos procesos de memoria y aprendizaje. Entonces, cuando estos receptores se deterioran o cuando las neuronas que producen acetilcolina ya en el cerebro ya no son capaces de producir esa acetilcolina, pues la persona puede manifestar esto como enfermedad de Alzheimer. Entonces, también, aunque esto hace parte del sistema nervioso central, no del periférico, que es el que estamos viendo, pues les voy a mencionar de una vez esos medicamentos en estas clases por el hecho de que afectan pues receptores muscarínicos, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces a la ribastigmina, que de una vez se las presento,
Estas son ribastigmina, son parches. Voy a mostrarles el parchecito que por acá tengo. Bueno, tengo no el parche, sino el empaque, porque obviamente pues tener el parche, esto era, mírenlo acá, ¿cierto? Es un parche transdérmico, o sea, se pone en la piel y Redondito. esto es ribastigmina, la verdad, no sé si es redondito o Sí, cuadradito. profe, es redondito y es color piel. Pues como colorcito Todos, piel. también, porque esto vienen en diferentes, miren que aquí tengo ribastigmina de 9,5 miligramos y aquí tengo ribastigmina de 13,3 miligramos, ¿cierto? O sea que dependiendo de la concentración de medicamento que haya que darle al paciente, pues vendrá el parche. Yo nunca he abierto el parchecito, el único que tengo, pues simplemente para no dañarlo por si en algún momento lo necesito para alguna clase. Así que pues por eso simplemente no Sí, profe, los así abro. es. Donde yo trabajaba, pues eso era lo que poníamos, eso se pone casi siempre diario. Se Sí, pone se pone diario. diario, correcto. Ajá. Se Y es pone así diario. redondito. Por ejemplo, el de la dosis mayor es más grandecito. Y el de la dosis menor es más pequeñito, es así redondito y es color piel. De pronto es un poquito claritico, pero pues es adhesivo, se pega pues obviamente a la piel. Muy bien, entonces ya saben que la ribastigmina que acabamos de hablar, pues es un medicamento utilizado pues para el tratamiento del Alzheimer y el donepezilo es oral, ¿sí? Y también pues sirve para lo mismo. Obviamente se prefiere la ribastigmina en parches por la comodidad del uso, ¿cierto? Con respecto al donepezilo, pero igual ambos sirven para lo mismo. Entonces, de los irreversibles, como les dije, son venenos. Entonces, o son tóxicos. Dentro de los tóxicos tenemos unos que son venenos organofosforados. Aquí les muestro una etiqueta de uno de ellos que es muy utilizada por la gente. Porque es importante que ustedes conozcan estos venenos, porque en agricultura, la gente, los campesinos, y las personas que trabajan en viveros y cosas así pueden utilizar mucho pues este tipo de venenos para matar las plagas de las plantas. Y si no saben utilizar adecuadamente estos venenos, pues naturalmente se pueden intoxicar. Entonces vamos a mirar cuáles serían las reacciones, la sintomatología de la intoxicación. Entonces ahí les pongo algunos ejemplos: malatión, paratión, lorsban, y hay uno que usamos mucho con las mascotas, el asuntol. ¿Lo han oído mencionar? Que es un jaboncito para bañar las perritos, también pues En las propagandas he escuchado, profe. bueno, el asuntol también es un organofosforado. Y tenemos armas químicas. Las armas químicas entonces son obviamente prohibidas por el derecho internacional humanitario, no deberían usarse en la guerra. Eso no ha evitado que lo utilicen en la guerra. Y pues tenemos dentro de esas armas químicas al gas sarín, al gas tabún y al gas oman. ¿Listo? Bueno, entonces chicos, vamos a empezar a hablar lo que alcance, porque este tema pues es más larguito, de los reversibles, listo, de los que son inhibidores de acetilcolinesterasa reversibles. Estos van a competir con la enzima acetilcolinesterasa por el sitio de unión con la acetilcolina. Recuerden que la enzima se come a la acetilcolina, entonces en vez de comerse a la acetilcolina se le va a pegar este medicamento y de esa manera vamos a bloquear a la enzima. Y por lo tanto, van a hacer que los niveles de acetilcolina en la sinapsis se incrementen notoriamente. Dentro de estos medicamentos tenemos a la neostigmina y tenemos a la piridostigmina. Vamos a hablar de la neostigmina porque este medicamento sí o sí, con absoluta certeza, lo van a usar cuando estén en el 8º semestre. Es un medicamento que se usa en cirugía, siempre en cirugía, y se utiliza para revertir la relajación neuromuscular. Se debe administrar por vía intravenosa en 1 minuto, acompañándolo siempre de atropina. Entonces les voy a explicar la neostigmina y yo creo que hasta ahí me alcanzará la clase. Entonces me voy a devolver. Vamos a borrar este pedacito y les voy a explicar la neostigmina para qué sirve. Neostigmina. Entonces, la neostigmina, ustedes ya saben que se va a utilizar para revertir la relajación neuromuscular en cirugía. Cuando yo tengo una persona que va para cirugía, para que el acto quirúrgico suceda con facilidad, es muy importante que los músculos esqueléticos de esa persona estén completamente relajados.
para que entonces durante la exploración abdominal, por ejemplo, si es una laparotomía, el médico pueda estar bien del digestivo sin que haya problemas, o si se va a hacer una reducción de una fractura, que es volver a afrontar los huesos que están rotos. Si el hueso se rompió, el médico tiene que hacer que el segmento roto con el otro segmento roto queden uno al frente del otro. Eso implica que los músculos, si están contraídos, no dejan pues que el médico pueda hacer la reducción de la fractura. Entonces, o para intubar el paciente, para ponerle el tubo endotraqueal. Ahora que estamos con este COVID, se va a de pronto estar utilizando mucho este medicamento para poder intubar con facilidad a la persona, que no haya dificultad en la introducción del tubo. Entonces, por eso en cirugía y en unidades de cuidados intensivos es muy importante hacer relajación neuromuscular del paciente, es decir, que los músculos esqueléticos estén completamente relajados. Recuerden entonces que en la sinapsis de la placa neuromuscular, aquí entonces sería el músculo esquelético, ¿cierto? Sería el músculo estriado. Vamos a tener receptores nicotínicos, que son receptores de acetilcolina, ¿cierto? Receptor nicotínico neuromuscular. Y que este nervio motor va a liberar acetilcolina. Y ustedes ya saben que la acetilcolina, aquí en la sinapsis, va a producir que se genere la contracción muscular. Entonces les voy a preguntar, si yo quiero que no se contraiga el músculo, que eso es lo que estoy buscando en cirugía, que no se contraiga el músculo, ¿qué debo hacer sobre este receptor? Bloquearlo, pues. Bloquearlo, muy bien. Entonces debo ponerle algún medicamento que tape el receptor, es decir, un antagonista, ¿cierto? Sería un antagonista nicotínico. Miren qué bonito, ir uniendo los términos: antagonista nicotínico, para que me tape el receptor y de esa manera la acetilcolina no pueda pegarse entonces al receptor. Eso es lo que hacemos en cirugía. Entonces le damos al paciente medicamentos que bloquean esos receptores y de esa manera desaparece la contracción muscular y el paciente está relajado, y por eso lo puedo intubar, se puede hacer todo lo que se quiera hacer con el paciente. Pero se terminó el acto quirúrgico, ¿sí? Ya se terminó la cirugía. Y entonces yo necesito que el paciente vuelva a contraer sus músculos, y muy particularmente los de la respiración, los intercostales y el diafragma, que vuelvan a funcionar, que se vuelvan a contraer para que el paciente pueda ventilarse, para que el paciente cuando inhale pueda entonces entrar el aire con facilidad a su caja torácica. Por lo tanto, tengo que quitar al antagonista ahí, ¿cierto? Lo tengo que... Mijito, párese de la sillita, que necesitamos recuperar la silla. ¿Qué hago yo? ¿Cómo hago yo para desplazar al antagonista? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer dentro de lo que habíamos visto de farmacología? Dar un medicamento agonista. Aumentar la concentración del agonista. Muy bien, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que no seremos machos, pero somos muchos. Entonces, lo que yo debo hacer es que aquí en la sinapsis haya mucha acetilcolina, para que ese montón de acetilcolina bajen a este antagonista del receptor y la acetilcolina pueda volver a actuar sobre el receptor. ¿Listo? ¿Cómo puedo hacer yo para que haya mucha acetilcolina en la sinapsis? ¿Se acuerdan que aquí tenemos en la sinapsis a esta enzima? Acetilcolinesterasa. Sí, ¿Y qué pasa si yo le tapo la boca a la acetilcolinesterasa con la neoestigmina? se va a producir mucha acetilcolina porque no va a haber quien la sintetice. ¿Quién la sintetice? No, ¿quién la metabolice? ¿Quién la metabolice? Eso, metabolice la Muy palabra. bien. Y eso hace que haya mucha acetilcolina, y por lo tanto entonces esa acetilcolina obliga a que el antagonista desocupe el receptor, ¿cierto? Y de esa manera la acetilcolina vuelve entonces a poder hacer efecto sobre el receptor y volvemos a recuperar la contracción muscular. Entonces eso es lo que hace la neoestigmina. ¿Les queda claro entonces el medicamento para qué sirve? Sí, profe. Ahora, Sí, profe.
Viene el pero. Y ya, ay, pero ya no tengo tiempo, faltan 2 minutos. Recuerden, chicos, que esta acetilcolinesterasa no solamente existe en la placa neuromuscular, sino que también va a estar funcionando, o bueno, digamos que esa enzima también está en los receptores muscarínicos, ¿sí? En los receptores muscarínicos. Por lo tanto, si yo bloqueo la acetilcolinesterasa, también estoy impidiendo que la acetilcolinesterasa degrade la acetilcolina en la sinapsis del receptor muscarínico. Y entonces habría mucha acetilcolina actuando sobre el receptor muscarínico, y díganme ustedes qué pasa si hay demasiada acetilcolina actuando sobre los receptores M3 de bronquios. Disminuye, hay broncoconstricción, profe. Muy bien, hay broncoconstricción y se cierra la vía aérea por el moco, ¿cierto? Sí, ¿Y qué pasaría en el receptor M2? Disminuye la frecuencia cardíaca. Muy bien. Produciría Por una eso, reducción profe, muy intensa de la frecuencia cardíaca. Y yo les profe, pregunto, por eso ¿será que entonces le entonces ponen la atropina. Correcto. Entonces, miren, chicos, si yo le doy neostigmina al paciente, usted está recuperando al receptor nicotínico, claro, porque estoy haciendo que la acetilcolina vuelva a estar activa para el receptor nicotínico, pero recuerden que la acetilcolinesterasa también es una enzima que existe para el receptor muscarínico y por lo tanto la acetilcolina también estaría incrementada para ese receptor. Y si yo tengo demasiada acetilcolina en los receptores muscarínicos, eso me va a producir en el paciente dificultad respiratoria y bradicardia y prácticamente me entra el paciente en paro, ¿cierto? Me entra en paro. Entonces, yo tengo que recuperar la contracción sin tener el efecto sobre los muscarínicos. Y para eso, entonces, cuando se da la neostigmina, yo debo administrar simultáneamente algo que me tape al receptor muscarínico. En este caso, lo que yo doy es atropina, de modo tal que la atropina me bloquea este receptor para que esto no suceda, mientras la neostigmina me hace el efecto buscado. ¿Me entendieron? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos entonces mañana con el resto de la clase. Por favor, me repasan todo lo que vimos hoy, sobre todo los receptores, para que vayamos suavemente entonces en estas clases. Profe, ¿nos puede mandar el link de la de la grabación Bueno, que o tengan un buen YouTube resto de mañana, que les vaya bien en la para clase. poderla repasar? Sí, sí, claro que sí. Bueno, chicos, de todas maneras, ahí en el campus hay unas clases viejas que es lo mismo, pero de pronto les guste más esta. Bueno, yo igual se las subo, no se preocupen. Bueno, chicos, que estén muy bien. Chau. Gracias, Chao, profe. Gracias,